refiriéndonos al libro de Esther, libro bíblico. ¿Qué quiere decir Esther en español? El nombre Esther se traduce como me oculto, estoy oculto o me he ocultado. Depende de cómo uno coloque las vocales, que la Biblia explícitamente omite. En primera instancia, quizás uno se asombre un poco de este nombre. Ahora que traducimos, pues Esther se convirtió en un concepto asociado con un harén oriental, o ni siquiera eso, y se convirtió puramente en un nombre que se puede dar a una hija, consciente o no del origen oriental o pérsico. Pero no obstante, y no se puede renegarlo, Esther quiere decir me oculto en hebreo, o me he ocultado, o me ocultaré. El ibrí, el hebreo, es la palabra descendiente de Shem, ya lo hemos visto antes, del nombre. Ibrí es aquel que toma las palabras y el nombre en serio. Recordemos, la palabra es la conexión con lo oculto, con la raíz de la materia. Sin embargo, estudiando el concepto Esther desde más cerca, esta significación no es tan extraña, pues ¿acaso no relata la historia que Esther oculta su procedencia? ¿No gira toda esta historia alrededor del ocultamiento de Esther en cuanto a su origen? Su manifestación es clara, pero ¿de dónde viene esa manifestación? ¿Cuál es su esencia? Esther cuida el secreto. Ya su nombre habla de ocultar, su nombre contiene su historia. La tradición profundiza en el estudio del nombre Esther. Y al respecto señala la presencia de este nombre en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Torá, el relato central de la Biblia. El relato nuclear de todo el complejo bíblico. Todo lo que existe en otros contextos de la Biblia tiene su origen y su explicación en la unidad que forman los 5 libros, el Pentateuco, como a su turno el relato de los 6 días de la creación forma el núcleo y origen de él, pues la Biblia es, como todo el universo y la vida, una creación de Dios. En Deuteronomio 31:18 la palabra Esther efectivamente está presente. Allí se la traduce como realmente corresponde por me habré ocultado, en hebreo, Aster Astir. Las palabras de la Torá, la ley, en aquel contexto cuentan del fin de los tiempos, expresión que en hebreo se le conoce como Yeharit Hayamim, ver Deuteronomio 31:29. Son los tiempos que llevan al exilio y los tiempos del exilio mismo. Son los tiempos de la decadencia, del auge del desarrollo, de la emancipación del hombre hasta llegarse a considerar un Dios independiente. El pasaje en cuestión dice, ver Deuteronomio 31, 16 al 18. Este pueblo se levantará y fornicará en pos de los dioses extraños. Me dejará y quebrantará mi pacto, y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, de manera que serán consumidos y le alcanzarán muchos males y angustias. Ira en aquel día. No es por cuanto no está mi Dios en medio de mí, que me han alcanzado estos males, pues yo indudablemente habré escondido mi rostro en aquel día, por todo el mal que él habrá hecho, por haberse vuelto a otros dioses. Y en conexión con el fin de los días, se relata un poco más adelante que y así os sobrevendrá el mal en los días venideros, cuando hayáis hecho lo que es malo a los ojos de Adonai, provocándole la ira con las obras de vuestras manos. Ver Deuteronomio 31:29. El énfasis aquí está puesto en la expresión Dios esconderá su rostro, ocultamiento a causa del cual le vienen los males y angustias.
En el cuento de Esther, todo este mal, todos estos males y angustias amenazan a plena fuerza con la eliminación total del pueblo de Israel. Es el tiempo del fin de los días, cuando el templo está destruido y el exilio es una realidad. Resulta muy significativo que la palabra Esther se encuentre en aquel pasaje, Deuteronomio 31:18 que acabamos de leer, como un núcleo raíz de aquello que en el relato de Esther llega a su despliegue completo. También visto desde este ángulo, el relato de Esther está bajo el signo del ocultamiento. Aunque aquí no es la mujer Esther quien se oculta, sino Dios mismo. ¿Habría alguna relación entre un ocultamiento y el otro? Esta relación casi parece imponerse sola cuando se constata que el relato de Esther es el único relato en todo el complejo bíblico en que el nombre de Dios no aparece ni una vez. Y en aquel relato suceden tantas situaciones de manera tan casual que hasta el ateo más empedernido podría llegar a pensar en Dios como la causa de todo eso. Y sin embargo, Dios no es mencionado ni una sola vez allí. Y más aún, el acontecer en aquel relato se llama Purim en hebreo, cuyo significado es, nótese bien, suerte, destino, casualidad. Resulta entonces que en el relato de Esther, Dios se ha ocultado muy enfáticamente. El nombre Purim casi obliga a creer en una serie de casualidades, y sin embargo, más que en muchos otros relatos bíblicos, uno quisiera señalar a Dios como el guía de todos esos sucesos, pero Dios se mantiene oculto, tal como también Esther mantiene oculto su origen, creando la apariencia de ser una mujer cualquiera, por casualidad, con la misma obstinación en ocultarse. De modo que el nombre Esther en ese relato no solo se refiere a la mujer Esther, a la misteriosa mujer que se convierte en reina, sino también a Dios que se oculta allí de una manera misteriosa. El cuento de Esther es la expresión de la situación en el plano de lo esencial, cuando el templo ya está destruido y cuando el exilio ya ha comenzado. En aquella situación, Dios efectivamente es imperceptible. Con el templo desaparece también esa perceptibilidad de Dios. Lo que sucede en el exilio es una calidad distinta, allí rige una causalidad diferente. Lo externo, lo que se manifiesta, muestra cierta regularidad y lo que no se corresponde con ella se lo llama casualidad. Cuando no conocemos la causa de un fenómeno solemos decir que sucede por casualidad. Y del mismo modo decimos que se puede tener mala suerte o buena suerte y que las cosas suceden porque sí, todo por casualidad. Uno se da cuenta al estudiar muy minuciosamente las manifestaciones de la casualidad de que allí también rigen ciertas leyes de la mecánica. Esas leyes, sin embargo, valen solamente en el campo donde rige la ley de los números grandes. No se puede encontrar ninguna ley que pueda indicar si la casualidad afectará a este u otro individuo. E incluso, donde sí se pueden derivar leyes claras de la causalidad, no se puede decir nunca qué efecto tendrá esa causalidad sobre los distintos individuos. En cuanto a lo personal e individual, pareciera que todo depende de la casualidad. En base a la observación científica estadística se puede predecir, por ejemplo, que alrededor de 10.000 personas morirán en una determinada zona en el próximo año a causa de accidentes de tránsito. Una predicción así es bien factible. Pero nadie puede predecir quiénes estarán entre estos 10.000 individuos, pudiendo ocurrir que personas prudentes mueran o que personas imprudentes no les ocurra nada malo. Del mismo modo, se puede predecir con bastante exactitud cuántas personas entre 40 y 50 años de edad fallecerán en un determinado país en el próximo año. También esas predicciones resultan acertadas, pero ¿quiénes de los que tienen entre 40 y 50 años caerán en esta categoría? Nadie lo sabe. Casos terminales pueden sanarse definitivamente y personas sanas
pueden morir de golpe, nadie puede decirlo y por lo tanto se lo llama casualidad. Se puede predecir con más o menos exactitud el número de suicidios, la cantidad de automóviles vendidos, el número de desempleados, el número de ahogados en el agua, el número de pacientes con cáncer, el número de dementes, etcétera, etcétera, para cierto periodo, siempre que ese periodo no sea demasiado largo ni esté demasiado alejado de la realidad actual. Pero, ¿quién se suicidará? ¿Quién comprará un automóvil? ¿Quién? Depende de tantos factores, de tantas cosas, que preferimos decir es casualidad. Veamos el siguiente caso. Dos personas que no se conocían previamente viajan en el mismo compartimento de un tren y establecen una conversación de la que nace una amistad de por vida. Ellos dirían que se trata de una casualidad muy afortunada, pero si uno analizara cómo se efectúa ese encuentro en el nivel causal no casual, advertirá que para establecer dicha relación colaboraron una infinidad de factores, todos a su turno, aparentemente casualidades. Un señor A, una de las partes del encuentro, efectivamente quería viajar en tren de X a Y, porque esa misma mañana recibió una llamada telefónica de un amigo en aquella ciudad que deseaba hablar con él urgentemente sobre asuntos de negocios. El amigo había llamado a el día anterior, pero entonces A se encontraba en una función en la escuela de sus hijos, por lo que no pudieron establecer contacto. De lo contrario, A habría viajado a Y aquel mismo día. Que los hijos asistieran a esa determinada escuela tenía que ver con deseos de los padres de la señora de A por la calidad de la enseñanza impartida allí. Eso, a su vez, estaba conectado con el hecho de que un amigo de la juventud del padre de la señora de A había sido uno de los fundadores de esa escuela. La fiesta había sido planificada inicialmente para otro día, pero a causa de la enfermedad de uno de los participantes fue suspendida para una nueva fecha. El señor A, después de consultar los horarios de los trenes, tuvo la intención de tomar el tren de las 2:30 de la tarde, pero justamente en el momento de salir hacia la estación se encontró con un conocido quien le ofreció alcanzarlo a la estación, a causa de lo cual A llegó 10 minutos antes de lo previsto y pudo tomar un tren anterior. Le gustaba viajar solo y justamente encontró un compartimiento vacío, y allí estaba. El señor B vivía en Z. Ya hacía mucho tiempo que tenía el deseo de visitar a su hijo, quien estaba sirviendo en el servicio militar en la ciudad de W. Ahora, repentinamente tenía la posibilidad y la excusa para visitarlo, pues el muchacho estaba a punto de partir a un largo viaje de instrucción en uno de los buques de la Marina, en lugar de otro militar que había sido trasladado a otro destino. El señor B estuvo allí el día anterior. Pasó la noche en W. Y ahora se disponía a volver a casa. Su viaje incluía un transbordo de tren en la ciudad P, donde debía tomar un tren que cubría el trayecto XY y que tocaba en su itinerario la estación Z, donde él vivía. Una vez instalado en el segundo tren, B entró en un compartimento donde una voz alta y muy elaboradamente una dama estaba exponiendo sus ideas sobre la juventud moderna. Entonces B pensó: si tengo que escuchar eso por mucho tiempo e incluso con ese crudo acento, voy a terminar con un gran dolor de cabeza. Por lo tanto, después de unos minutos se levantó para buscar un compartimiento más tranquilo. Y es así como vio a un caballero solo con los ojos entrecerrados como si estuviera cansado. Parece que este hombre también busca tranquilidad y seguro que no me va a hablar, pensó. Así el señor B entra en el compartimiento de A. Al cabo de unos minutos pasa por allí el guarda del tren para hacer el control de los pasajes y reconoce a B del primer compartimiento. Así que se mudó. Sí, demasiada gente había allí y encima debía soportar ese acento. Entonces A, conocedor de lenguas e idiomas, hizo un breve comentario sobre los acentos, entablándose así una conversación entre ellos poco antes de arribar a la ciudad. De ese modo, el contacto quedó establecido. Un contacto de por vida, hasta el punto de que el hijo de B se casó con la hija de A. Todo casualidad, pero
¿Por qué estuvo justamente en el tren esa mujer con acento, exponiendo sobre los problemas de los jóvenes? ¿Por qué el guardia reconoció a B? ¿Y por qué se sintió humanamente obligado a hacer un comentario al respecto? Porque A no tomó el tren de las 2:30, como tenía planificado. Claro, por el conocido que encontró justo en el momento de partir. ¿Por qué le molestaba a Abel aquel marcado acento? Se puede buscar causas y más lejos y encontrarían millones, pues cada suceso, en lo que se refiere a sus causas, se abre en abanico hacia todos lados. Es un abanico infinito, nadie lo sabe. Si uno quisiese investigar todo, se volvería loco, no podría. Y cuando uno lo piensa, solamente puede suspirar viendo cómo todo encaja en forma perfecta. Por supuesto, se llegará al punto, y muy pronto, en que se abandone la búsqueda de las causas. Uno hará y actuará según la situación del momento sin profundizar en todos los motivos y las causas de las circunstancias de la vida. La verdad es que, en cuanto a las causas, uno actúa gratuitamente. Sencillamente, no se puede hacer otra cosa. No obstante, si uno piensa tan solo un poquito más, advertirá que toda esa casualidad en efecto es demasiado casual. Se preguntará con angustia si realmente no hay nada detrás de ello. Pero no se podrá encontrar nada, y recién entonces uno se dará cuenta que quiere decir exilio en la forma, que quiere decir haber perdido la visión de un extremo del mundo hasta el otro. Uno probablemente no lo expresará en esas palabras, pero los sentimientos serán los mismos. Dios es invisible en el exilio. El templo está destruido. Dios se ha ocultado, Aster Astir, como se dice en Deuteronomio 31:18. El nombre de Dios no está presente en el cuento del exilio, en el cuento de Esther, pues Esther implica ocultamiento, y no obstante bien podría decirse, solo Dios puede combinar todo esto de esta manera. Se lo puede decir, pero no se lo puede comprobar. Cuando Dios es imperceptible, cuando Dios se oculta a sí mismo, no se puede comprobar su existencia. Con su ocultamiento, Dios muestra precisamente que no quiere ser comprobado lógicamente. Dios quiere y espera que en el exilio, en este mundo milagroso, en esta vida tan extravagante y tan extremadamente fascinante, se actúe justamente sin esa evidencia, que se actúe gratuitamente. Vejinan en hebreo, porque sí. Y para eso Dios se oculta. La decadencia del fin de los tiempos es el otro lado del ocultamiento de Dios. Y como una paradoja, está allí entonces la gran posibilidad, la posibilidad divina de que el hombre actúe gratuitamente. En definitiva, toda casualidad tiene su causa, aunque ésta permanezca oculta. El relato de Esther es el relato del ocultamiento porque el núcleo está oculto. La historia verdadera está presente solamente en nivel inconsciente. Dios dijo, me ocultaré, y de ese modo se origina el interminable complejo de sucesos que el hombre llama casualidad. Esta extraña casualidad, entre comillas, se encuentra siempre como factor decisivo allí donde le afecta al hombre personalmente. La ley de la estadística, la ley de los números grandes puede apuntar a una causalidad sin fin, a sucesos predecibles y regulares, pero en lo que realmente importa, es decir, en el destino personal, rige lo inseguro, lo que nosotros entonces llamamos casualidad o simple coincidencia, el acontecer del cual gira el relato de Esther. El yo, Dios me oculto, es el acontecer de Purim, pues Purim significa casualidad. Se echan las suertes, pero ¿quién guía la mano? Casualidad, Purim, decimos. Purim es la palabra que denota el hecho de que hay pur, casualidad, y por ello Purim es el nombre del acontecimiento de Esther. Purim es el plural de pur, pues el día del exterminio de los hebreos fue determinado precisamente por la ley de la casualidad.
Si a causa del pur casualidad, si a causa del pur los eventos ocultan los verdaderos móviles que los provocan porque Dios se esconde en el exilio, entonces este pur, esta casualidad constituye un concepto característico del mundo del desarrollo. Solemos decir que las cosas nos caen en suerte, pero ¿desde dónde y por qué? Este mundo prefiere dejarlo sin contestar. La causa se sustrae de nuestra observación e incluso tenemos la sensación de que nunca podremos establecer esa causa porque ella siempre queda trabada en un complejo indefinido. Entonces con mucho gusto lo atribuimos todo a la suerte. Aunque la palabra suerte quisiera decir algo muy distinto, la actitud de este mundo es aceptar las cosas meramente como algo que cae en suerte, porque sí. Nos gustaría poder controlar esa situación, pero ahora que estamos convencidos de que nunca lo podremos, preferimos no pensar en ello demasiado, pues nos estorbaría en nuestra intoxicación de poder dominar el mundo con nuestra observación, con la técnica basada en ella y con nuestro conocimiento, del mismo modo como tampoco preferimos hablar ni pensar acerca de aquellos campos que se presentan de vez en cuando a la periferia de nuestras formas de manifestación y que a veces incluso se demuestran. El anterior párrafo, haciendo referencia a las masas de personas que habitan este planeta. Sin embargo, esta es precisamente la base de aquellos que detentan el poder y que están detrás de la conspiración para un control total de la humanidad, en donde quieren dejar precisamente esa característica que rodea el exilio de las Neshamot, en lo que a nosotros nos parece a la suerte, y lo quieren modificar hacia un control total. Podemos investigar en las redes, en el internet y en mucha información que se encuentra hoy en día disponible, como la conspiración del New World Order, el nuevo orden mundial. Prosiguiendo, presentimientos, sueños premonitorios, coincidencias, telepatía, apariciones, videncia, curas milagrosas, etc. En breve, todo el campo que hoy en día incluimos en el rubro parapsicología son todas cosas molestas que solamente perturban el juego de las leyes mecánicas que siempre y en todas partes son correctas y que nos dan dominio sobre la naturaleza. Sencillamente no queremos ver ni queremos saber acerca de eso. ¿A qué drogadicto le gusta ser interrumpido en su embriaguez? Y nosotros estamos drogados con desarrollo, con el poder aparente, estamos ebrios de las posibilidades que están en las otras botellas detrás del bar, y quien nos estorba en ese juego es liquidado brutalmente y lo consideramos un no científico. Alguien así para el mundo de la embriaguez y la drogadicción está realmente muerto. Pero no obstante, todo eso existe, quizás a menudo mezclado con engaño o autoengaño, porque este campo periférico también atrae todo tipo de personas que viven al borde de la tontería, de la maldad, de la ingenuidad, de la estupidez, al borde de los terrenos marginales de alteraciones intelectuales y morales. Pero todo eso, sin embargo, no altera el hecho de que hay más que eso y que el mundo prefiere ni saberlo, pues de lo contrario aceptaría que aparte y fuera de esta realidad existen otras realidades. Y vale la pena resaltarlo nuevamente. El mundo y sus masas a menudo viven en engaño o autoengaño. Personas que viven al borde de la tontería, de la maldad, de la ingenuidad, de la estupidez, al borde de los terrenos marginales de alteraciones intelectuales y morales, porque estas masas prefieren no saber de que existen otras realidades. Viven drogadas, viven autoengañadas, y se justificarán de 1001 maneras. Se justificarán en su ignorancia, se justificarán en su desconocimiento, se sentirán orgullosos de sus postulados no investigados, de sus postulados debidos a su parecer. Hablan de la verdad como si fuese un cambalache de tonterías. Todo el mundo expresa su opinión, todo el mundo expresa y habla de lo que no sabe. Todo el mundo está dispuesto a defender su punto de vista hasta la muerte, sin siquiera nunca haber investigado un tema. No le interesa investigarlo, prefiere su verdad, por convicción imaginativa, por convicción especulativa, por cualquier camino que no sea por el camino del esfuerzo,
por el camino del sufrimiento en búsqueda de la verdad. No les importa la verdad, no les importa la justicia, no les importa saber en dónde están. Solo quieren reafirmar sus percepciones personales de la realidad, sus percepciones convenientes que les permitan seguir viviendo en su pequeño mundo de confort. Un mundo que les permita levantarse todos los días y seguir con sus rutinas tediosas, sus rutinas faltas de significado, faltas de vida, faltas de esencia, faltas de entendimiento. Lo que nosotros llamamos casualidad también parece que proviene de una realidad distinta. ¿Pero acaso podríamos utilizar la palabra en su lugar? Sí, seguro que sí. Al respecto existe una palabra que es empleada en el hebreo de la tradición, Talmud, Kabbalah. Allí, debido a que la Neshama lleva dentro suyo el saber de todas las interrelaciones que rigen el mundo, Neshama que no poseen las masas. Nunca se utiliza la palabra pur, la palabra casualidad, que implica una huida de la realidad. Allí, cuando se quiere aludir a un acontecer o a un suceso cuya causa es desconocida, se emplea una palabra que tiene la misma raíz que la palabra nistar. Pues entonces se dice que la causa de aquel acto es nistar, palabra que deriva de ester, ocultamiento. Nistar entonces significa oculto. Pero nistar significa más que eso. Pues este ocultamiento de Dios es un gran enigma de la creación, ya que en este mundo ello es opuesto al secreto del pecado y de la apostasía. Es una paradoja, de hecho, es el secreto de la dualidad como tal, de modo que cuando algo es nistar, enigmático, es una consecuencia del misterio de la creación que tiene que ver con el exilio, con el ocultamiento de Dios, o sea, en síntesis, con el relato de Esther. En Deuteronomio 29-28, donde también se habla del fin y del exilio, sobre la apostasía de Dios, de golpe aparentemente fuera de su lugar, en la gran totalidad como caído del cielo, dice lo siguiente. Los asuntos secretos, los nistarot, palabra plural de nistar, de oculto, pertenecen al Señor nuestro Dios, Adonai. Mas las reveladas, o sea, lo externo, la manifestación, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que pongamos por obra todas las palabras de esta Torá, de esta ley. Lo oculto es para Dios, pertenece al gran misterio del exilio. Lo oculto justamente ofrece la posibilidad de que se actúe, de que se obre, de que se haga todo, de que se vea lo revelado y de que por lo tanto no haya que preocuparse por lo que quede oculto, pues definitivamente ello es de Dios. Y Dios sí que se expresa realmente en eso. Eso no es casualidad. Solo que la causa se sustrae y debe sustraerse a nuestra observación, pues está rigiendo el exilio en la forma. Es la ley de la creación que las causas de las cosas permanezcan ocultas. Ocultas para que nosotros podamos hacer gratuitamente, para que podamos observar toda la Torá, la ley, para que podamos vivir toda esta vida gratuitamente. O sea, no porque sepamos que hacer eso sea muy bueno y a cambio obtendremos la gran recompensa que promete el cielo, sino que lo hacemos con fe y entrega absoluta. Vale la pena aclarar respecto a todo lo que se ha señalado en esta grabación y el párrafo precedentemente anterior, que cuando se habla del ocultamiento de las causas que provienen de la raíz, no se está avalando una vida ignorante en este mundo de las formas. Nos está avalando que precisamente renunciemos a nuestra responsabilidad de tratar de entender lo que nos corresponde en este mundo de las formas. Recordemos que en el párrafo anterior se cita la palabra bíblica, que las cosas ocultas pertenecen a Adonai, más las reveladas, o sea, lo externo, la manifestación, a nosotros y a nuestros hijos. Luego es nuestra responsabilidad entender lo que se nos presenta en este mundo de las formas. No podemos vivir bajo la embriaguez pensando que esta embriaguez en inocencia, en estupidez, en tontería. Y por supuesto, bajo estas condiciones asociadas a la maldad de manera indefectible, obligatoria, pues la ingenuidad y la estupidez inmediatamente lo conecta a uno a la maldad
ya sea que lo sepamos o no lo sepamos, ya sea que seamos conscientes o inconscientes de eso, es obligación intentar encontrar la verdad y entender el mundo en que vivimos. No debemos conformarnos con filosofías baratas y mucho menos aquella que sea la de menor esfuerzo. Aquella que busque el atajo, la facilidad. Pues la facilidad siempre es sinónimo de maldad. La causa oculta es análoga al ocultamiento de Dios. La causa no es desconocida, solo pertenece al misterio de Dios. La causa existe, solo que está oculta porque el ángel, en el momento de nuestro nacimiento, las personas que poseen Neshama, nos toca el labio superior para provocarnos el olvido. La causa de las cosas está oculta para nosotros, tal como está oculta para nuestra conciencia la historia verdadera, que a su vez es la causa de toda la existencia. Recuerdo nuevamente estas palabras y todas las grabaciones precedentes, todo lo que tenga que ver con la revelación divina, son palabras dirigidas a Neshamot, a almas divinas que están en el exilio. No obstante, también se aclara nuevamente que toda la humanidad, entre comillas, con forma, tiene el potencial de elevar su aspecto aparente de hombre a hombre celestial, pues tiene los dones que Dios ha dado a la forma de hombre, empezando por su cerebro humano. Por ello la tradición dice que la causa de todo acto, también de los actos que la Torá, la ley, impone al hombre, es nistar, oculta. El acto en sí mismo es nigle, que significa revelado o abierto, pero sobre todo quiere decir en la forma de exilio. La palabra nigle, revelado, y la palabra galut, exilio, tienen la misma raíz y a su vez esta raíz es la misma que la de la palabra hebrea forma, en el sentido del cuerpo. Al respecto basta solo con pensar en la relación entre las palabras golem, forma corporal, y galut, exilio. La raíz GL 330 entonces está presente en las palabras nigle, abierto, externo, desnudo, como también en galut, exilio, y en golem, forma corporal. Externalización y exilio están relacionados. Lo que nosotros vemos es solo abierto, el exilio, la forma. Eso es lo que nos pertenece a nosotros y eso, y no las causas de las cosas, es lo que nos debe interesar en nuestro camino de hacer gratuitamente. La consecuencia se sustrae a nuestra observación tanto como su causa, pues ¿quién puede seguir y analizar el efecto? También el efecto se abre hacia todos los lados en una variedad infinita. De aquí podemos inferir el significado de la sentencia bíblica de salvación por fe. Que dicho sea de paso, no es una sentencia del Nuevo Testamento, es una sentencia de la Torá, pero que no tiene nada que ver, ni remotamente, abismalmente alejado de la interpretación cristiana del significado de la fe, que lo confunde con credulidad y tontería, falta de conocimiento, falta de entendimiento. La fe está en saber que lo oculto está dirigido desde ese mundo al cual le pertenece la soberanía absoluta a un creador, a Dios. Por eso la visión del mundo más inteligente a la cual se debe uno a llegar es teocéntrica de un único Dios, y que ese Dios es el Dios de Israel. ¿Supo el inventor de la pólvora cuáles serían las consecuencias de su invento? ¿O sabe acaso el técnico que instala un teléfono qué cosas pueden resultar de su trabajo?
¿Sabe el constructor de un televisor qué alegría o sufrimiento puede traernos ese aparato? En vista de ello, ¿es loable o culpable una persona haciendo esas cosas? No, no se lo puede culpar porque los efectos o consecuencias de las acciones del hombre también pertenecen al campo del Onistar, oculto. También ellos forman parte del exilio, también ellos forman parte del hacer gratuitamente. Si supiéramos hasta en el más mínimo detalle las consecuencias de nuestros actos, actuaríamos según reacciones automáticas como programados de acuerdo a un sistema de selección tipo computadora, pero nosotros no sabemos todo eso, pues pertenece al campo del Onistar, lo oculto. Aunque a menudo nos imaginemos que sí lo sabemos y aunque a menudo juzguemos sobre nosotros mismos y sobre otros como si realmente lo supiéramos, del mismo modo como también nos atrevemos a abrir juicios sobre las causas de dichos efectos. En este caso sacamos a luz aquellas causas que se adaptan a los parámetros de la vida social, pero muchas otras causas, las de mayor peso, son omitidas, sencillamente porque escapan a nuestra percepción. De modo que la casualidad proviene de la fuente del Nistar, de lo misterioso, por lo que los conceptos casualidad y estar se corresponden uno con el otro. Purín es un misterio. Todo lo que aparece en este mundo del exilio proviene de un misterio y va hacia un misterio, y solamente aquella mínima fracción denominada realidad queda al descubierto. Y rodeado por ese misterio, el hombre actúa, o puede actuar gratuitamente.